Martes Tecnológico, el podcast donde Arturo López Valerio te lleva al futuro abordando temas de ciencia, tecnología e innovación. En cada episodio te informamos sobre novedades tecnológicas con datos relevantes para que puedas apropiarte de ellas. Además, nuestra opinión semanal te ayudará a crear conciencia sobre el impacto de la adopción de tecnología en tu comunidad. Si eres adoptante de la tecnología o tienes un negocio que depende de las tendencias y desarrollos, no te pierdas ningún episodio de Martes Tecnológico. Súmate a la conversación vía Twitter, @alopezvalerio, y visítanos en martestecnológico.com para enterarte de lo que hemos hablado en este episodio. Maná, maná. Ahí suena el maná maná que indica que ya está con nosotros por aquí Arturo López Valerio en el Martes Tecnológico, hoy episodio 38 de esta 9ª temporada y que lleva por título Productividad versus Urgencia. Esto suena bien interesante. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Todo bien. Todo tranquilo. Bien, bueno, pues en este episodio vamos a profundizar en un tema que toca la vida de todos nosotros en la era digital, la constante lucha entre la productividad y la urgencia. Eso es un lío. ¿Alguna vez se han encontrado revisando sus notificaciones cada 2 minutos? Respondiendo a mensajes instantáneos que parecen urgentes, pero que en realidad desvían su atención de lo que verdaderamente importa. Si la respuesta es sí, la mía sí, este episodio es para usted y para mí. Entonces, pónganse cómodos, ajusten el volumen y acompañaremos a Maná Maná, también conocido, era breve, pero también conocido como Arturo López Valerio, en este viaje por el fascinante mundo de la tecnología digital. Arranquemos. Gracias, Carlotti. La sincronía nos permite ser humanos. Y eso me gustaría que lo pudiésemos colocar en un t-shirt o en cualquier lugar público, porque a veces se nos olvida. En un mundo dominado por la sincronía, la instantaneidad y la inmediatez, para muchos resulta inconcebible que un mensaje pueda ser respondido días después, o que un acontecimiento, actividad o suceso se informe con cierto retraso. Aquí cabe definir que la sincronía, como diríamos, o como diría nuestro querido Don Teo, que en paz descanse, para un niño de 17 años, la sincronía es la coordinación de eventos para operar en conjunto en el mismo instante. Mientras que la asincronía se caracteriza por la independencia del tiempo, permitiendo a los eventos suceder de acuerdo a su propio ritmo. En buen dominicano, dejando que el agua corra. Entonces, el concepto de la matriz de Eisenhower, ideado por Dwight D. Eisenhower, lógicamente, ha servido como un faro en las teorías contemporáneas de gestión del tiempo y la productividad. Y esto es algo quizás básico, muchos la conocen, la famosa matriz de Eisenhower, pero es algo que quizás por el mismo efecto de sincronía y también la misma instantaneidad y la inmediatez se nos olvida. Y generalmente nos encontramos priorizando elementos o trabajando urgencias cuando realmente no lo son. Esta matriz a nivel de esquema bidimensional caracteriza y categoriza las tareas en importantes y no importantes, también urgentes o no urgentes. Es decir, este esquema bidimensional ofrece un enfoque disciplinado hacia la priorización de responsabilidades. No obstante, es bueno acotarlo, es una paradoja que se manifiesta cuando nos hallamos atrapados en actividades que, siendo urgentes,
no son realidad o en realidad triviales. Y eso es muchas veces porque hay alguien de mayor jerarquía que uno que prioriza elementos que quizás no son importantes en su momento, pero son urgentes para dicha persona. Alguien viene y hay que arreglar algo y todo el mundo está trabajando algo para mañana, pero hoy hay que ajustar y eso es urgente, pero quizás no sea importante para el negocio. Y creo que todos divagamos en ese tipo de situaciones. Si lo traspolo al tránsito de la ciudad, es urgente que un ministro pase, pero a veces no es importante que el camión con la producción se detenga. Entonces, ahí esos elementos es donde nos vemos, como menciono, en esta dinámica de decidir qué es importante, qué es urgente, qué no es importante y qué no es urgente. Y yo Stephen pienso, Covey, adelante. Sí, yo pienso también que hay que ver y a veces aterrizar a la persona que entiende que hay que dejarlo todo para hacer lo que es su prioridad, porque pasa mucho que de pronto una empresa se detiene porque el jefe necesita algo y es urgente y no le va a significar gran cosa a la empresa, de forma que todo el personal que ha tenido que parar para hacer esa urgencia, entonces deja pérdidas ese lapso de tiempo. Definitivamente, pero también cómo cuantificamos esa pérdida. Uh-huh. Entonces hay un elemento importante. Si nosotros tomamos la bidimensionalidad del esquema y de la matriz de Eisenhower y no le asignamos un valor, que eso es lo que nosotros a nivel de consultoría realizamos. Cuando vemos un desorden decimos, vamos a priorizar y vamos a cuantificar cuánto algo que no es urgente lo conviertes en urgente, te cuesta. Porque a veces percibimos que esa rapidez nos ayuda a ganar y es lo contrario. Desarticulamos la empresa y creamos un paradigma en el empleado que hay que esperar cuando alguien nos diga qué es importante. Y eso es un problema porque la importancia de las acciones y actividades deben estar regidas, y ahí lo puede confirmar doña Miguelina Everas después, de acuerdo a su descripción de puesto. O sea, hay un flujo y un diseño sistemático en las organizaciones, no importa que sean públicas, privadas, tercer sector, etc. Y esto me lleva a Stephen Covey, como mencioné. Todo el mundo conoce la agenda de él y todos los productos que todavía al día de hoy se siguen distribuyendo bajo esta marca. Y es que Covey capturó con precisión la tensión inherente, y esa es la mejor palabra que puede describir todo este contexto, tensión, entre lo urgente y lo importante. Porque afirmó, y estoy parafraseando, que lo que generalmente se percibe como urgente no suele ser crucial y viceversa. Entonces, y eso se puede poner en otra camiseta también. Y repito, generalmente lo que se percibe como urgente no suele ser crucial y viceversa. Entonces, sí, hay que ponerlo. Cuando usted ve algo... O ponerlo en esa foto que sale con el cartelón, así arriba. Sí. Lo que generalmente Raeldo tiene una. Ajá. No me acuerdo cuál era el de Raeldo. Sí, no, era de la Plaza de la Bandera, pero él le cambia siempre el mensaje. Sí, lo vamos tomando, le vamos a pedir permiso. Sí. Ahora, a los equipos a nivel interno, cuando trabajamos en Tabuga, en Startups Academy o en los otros proyectos que tenemos, Genius Club, siempre decimos que algo urgente es una tarea o una actividad importante que dejó de realizarse. Es decir, cuando usted no está haciendo lo importante, lo conviertes inmediatamente en urgente, porque pasa el tiempo y luego tienes que hacer algo sobre el tiempo que no tienes. Por tanto, lo priorizas, se vuelve urgente y afecta a todo lo demás importante. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces la gente está, en buen dominicano, barajando o procrastinando y dejando las cosas para después. Y la realidad es que todo debe tener un ritmo. Ahora bien,
En esta era moderna, y es a donde vamos a nivel tecnológico, y creo que es ahí donde debemos hacer una parada para permitir la pausa. Vamos a explorar cómo las plataformas entonces llevan esta tensión a máximo nivel, porque ahora no son las personas, sino las plataformas que nos demandan inmediatez y rapidez. Así es. Pausamos y volvemos en breve. Estamos con Arturo López Valerio, Maná Maná, en el Martes Tecnológico, hablando hoy de productividad versus urgencia. Martes Tecnológico. Maná Maná. Maná Maná. Continuamos en el Martes Tecnológico con Arturo López Valerio, hoy hablando de un tema interesante y que nos arropa cada día: productividad versus urgencia. Continúe usted. Gracias, Carlotti. Continuando con el tema, hablamos de cómo este concepto de urgencia e importancia se confunden, y en esta era moderna, plataformas como Slack, WhatsApp, Microsoft Teams se presentan como herramientas de productividad, y eso está muy bien y las instalamos en nuestro negocio, las empezamos a utilizar, pero su efectividad se encuentra atada al uso que le damos, y ahí es donde está el potencial destructivo, como dice aquel libro, a las armas de destrucción masiva que ponemos en manos de los colaboradores. Y es que la cultura laboral actual se inclina hacia la urgencia en detrimento de la importancia. Un sesgo evidente en el aluvión de notificaciones y mensajes que demandan su respuesta inmediata. Y esto es una realidad. El que no apaga las notificaciones no puede trabajar actualmente. Y el que me dice que está trabajando pese a todo esto, que puede llegar a sus dispositivos, porque no solamente al teléfono móvil, es a la computadora también. Realmente su atención no está al 100%. O, como siempre decimos, que al final el Dr. House tenía razón, todos los pacientes mienten. Al final de cuentas encontramos un tipo de persona que dice, no, yo lo puedo con todo, pero realmente son tráfico. ¿Qué es el tráfico? La persona que solamente le llega la información y se la pasa a otra persona. Y lógicamente, tu trabajo es estar viendo todo lo que llega y todo lo que sale. Pero eso son muy pocas personas o posiciones en las organizaciones. Y no me refiero solamente al tráfico en publicidad, sino que hay personas en las organizaciones que son conectores. Su trabajo está en el WhatsApp, relacionándose, conversando, pero no procesan información, no hacen un reporte, no pueden dedicar tiempo a otra tarea porque están conversando el día completo. Ahora, si consideramos la matriz de Eisenhower, vemos que la negligencia sobre lo importante eventualmente lo convierte en urgente, como lo dijimos de otra manera antes de la pausa. Y esto desvía la atención entonces de las futuras tareas importantes, y es ahí donde está el peligro. ¿Qué debemos hacer mañana? ¿Y qué debemos hacer hoy para que la tarea de mañana funcione? Y es donde nos encontramos en esa encrucijada. Hoy nos vamos al comité, debemos estar analizando un tema y nadie llevó la tarea al comité porque todos estábamos en la urgencia de ayer, y es excusable porque estábamos en una urgencia y inmediatamente se rompe el ciclo productivo. Estadísticamente, el usuario promedio de Slack, que es una plataforma que generalmente publica informes sobre su uso, a diferencia de las demás que están en el mercado, que quizás no tienen tanta transparencia, un usuario de esta plataforma dedica 9 horas diarias a la aplicación. Escuchen eso, 9 horas. Y yo pregunto, ¿a qué hora trabaja ese individuo? ¿A cuál de las aplicaciones? Slack. Ok, esa no la conozco. Slack es un tipo de mensajería instantánea, funciona mucho como el IRC porque tú puedes crear canales y se utiliza mucho en startups. Esta herramienta fue adquirida por Salesforce y se está incluyendo en muchas empresas. Y tú puedes crear equipos de trabajo y es muy cómoda para hacer notificaciones, para tú saber cuando alguien terminó algo
Por ejemplo, hay procesos que tú puedes terminar una tarea, marcarla en Slack, te escribe, le dice, Carlote, Arturo subió el guión, ejemplo. Entonces, es muy, muy útil, pero fíjense, 9 horas diarias, cuando se supone que un horario laboral es de 8. Sí. Entonces, y aunque los usuarios utilizan activamente solo 1 hora y media, es decir, intensamente escribiendo, porque son 9 horas diarias poniéndole atención a la aplicación y 1 hora y media interactuando. Ahora, un usuario consulta Slack unas 22 veces cada hora, es decir, interrumpe lo que está haciendo para revisar el mensaje. Yo me imagino que cuando WhatsApp tira una estadística similar, nos vamos a caer para atrás, porque hay gente que nos suelta el móvil. Y los usuarios de Slack envían 70 mensajes al día, promedio. Es decir, que hay personas que envían más mensajes. Yo conozco algunos casos que pueden ser mayores. Sí, yo también. Conozco bastantes casos y no parece como que tienen a uno en un broadcast o algo, porque yo no lo miro, igual me siguen enviando. Y entonces llega un momento que el teléfono dice, why stop it? Entonces, claro. Y esto, que yo tengo iCloud contratado, aparte de que tiene 256 gigas ahí de almacenamiento. O sea que ya tú sabes cómo es la cosa. Bueno, te lo van a llenar. Una recomendación es que no permitas que la multimedia que te envíen se grabe al teléfono. Exacto, eso salvo sí que tú le marques. Eso sí está bien delimitado. Ok, perfecto. Porque ese es el otro problema, porque que quizá podemos abordarlo en otro episodio, sobre este consumo de los memes. Y hay algo que estaba viendo esta mañana antes de preparar el programa, y era cómo también está cambiando nuestro lenguaje por los memes. Que hay personas que ya sus ideas en la cabeza las reflejan solamente con memes. Y esto es sumamente preocupante, porque hablamos de que no hay control mediático sobre las personas, pero las personas ya el idioma es meme. Mira, como el meme de tal cosa. Entonces, esto significa que hay un poder profundo sobre lo que recibimos a través de estos tipos de canales de mensajería instantánea. Ahora, el escenario que les planteamos sobre las cifras de uso consistente exige que también se impongan fronteras consistentes para que podamos dedicar tiempo al pensamiento profundo y a las tareas realmente significativas. Y esto, atención los managers. Es muy bueno tener a todo el mundo a un tiro de WhatsApp, pero el WhatsApp interrumpe, las aplicaciones de mensajería interrumpen. Yo les recomiendo a todo el que tenga que escribir un informe o produzca algo que tenga que salir de su cabeza, que ponga el focus, por ejemplo, en el iOS, tú puedes poner un modo focus que no permita un cierto número de interacciones durante un periodo de tiempo. Y eso ayuda a mitigar el ruido. Porque esto no es un tema nuevo, señores. Hace años... Según veo, en mi experiencia tratando de comunicarme contigo, que tú tienes, que has, digamos que migrado a este tipo de tecnología, de forma que no te estemos todos interrumpiendo cada vez que estás haciendo algo. Me di cuenta solita. Descubriste eso. Sí, y también es un tema de valor, Carlotti. Es importante. Si yo estoy hablando contigo, yo no estoy atendiendo a 7 cosas que están pasando en el WhatsApp. Yo estoy, mi atención está contigo. Exacto. Y así mismo cuando estamos con un cliente, cuando estamos en una situación. Y es que la distracción nos permite entonces que nosotros utilicemos, y lo definimos de esta manera en Tabuga, el brain power. Yo necesito que mi cerebro esté aware, consciente de lo que estoy haciendo, y que mis ideas estén enfocadas a la actividad y tarea que estamos ejecutando. Y eso es lo que no está pasando hoy en muchas áreas, departamentos, e inclusive cuando tú ves gente en una camionetica del gobierno huyendo, volándose semáforos, tú le dices, ese dejó de hacer su tarea ayer y está corriendo y llevándose la ciudad por el medio. Entonces, hay que trabajar las cosas en su momento y en su tiempo, porque el tema no es nuevo.
La mensajería instantánea, de hecho, escribimos un artículo hace como una década atrás, porque antes no estaba el WhatsApp en sus buenas como ahora, y como quiera teníamos ese problema. Utilizábamos otras herramientas de mensajería instantánea. Les recuerdo que antes teníamos el chat de Gmail, que para aquellos que usamos Gmail durante muchos años, ese era el chat mandatorio para uno comunicarse después que uno migró del Messenger de Microsoft. Es decir, siempre ha existido este tipo de interrupciones al trabajo. Ese Messenger era matador, porque además te decía cuando la gente le estaba escribiendo, aunque no fuera a ti. No, yo no sé si tú recuerdas esa parte. Y eso acabó con muchas relaciones de cualquier tipo. Porque así mismo. Y lo que queremos cerrar con la siguiente idea, y es que si estas plataformas se convierten en el núcleo de nuestra jornada laboral, entonces estamos quitándole la intención y el enfoque a los puestos y a las funciones de los colaboradores dentro de las organizaciones. La productividad genuina no reside en la herramienta, sino en la forma en que la empleamos para potenciar nuestra eficiencia y efectividad. Por tanto, cada vez que yo veo gente solamente en WhatsApp, le pregunto inmediatamente, ¿tú tienes algún indicador que mida el rendimiento de tu esfuerzo? Y la respuesta en la gran mayoría es que no. Es hora de adoptar una actitud asincrónica para optimizar nuestra eficacia en la multitarea, porque se nos requiere hoy en día, permitiéndonos responder a cada mensaje y a cada tarea en su momento adecuado. Gracias, Carlos. Amén. Terminamos con esta reflexión de la semana. La mayoría de los ejecutivos con los que hablo todavía están muy enfocados en lo digital, en gran medida como una forma de hacer más de lo mismo, solo que de manera más eficiente, rápida y rentable. Pero no veo mucha evidencia de dar un paso atrás y repensar fundamentalmente a un nivel básico. ¿En qué negocios estamos realmente? Esto lo dijo John Hagel, que fue presidente del Center for the Edge de Deloitte. Nos encantaría saber lo que piensas sobre este episodio y cualquier tema que hayamos compartido. No dudes en enviarnos tus comentarios y sugerencias vía Twitter, @alopezvalerio. Y visítanos en martestecnológico.com para que encuentres todo lo que hablamos en este episodio. Nos vemos en la próxima edición de Martes Tecnológico. Mana, mana. Mana, mana. Mana, mana.